Hay una temática que has planteado que me llamó la atención a través de las redes sociales. Vengo de realizar una nota también con papis, con chicos distintos, con chicos que tienen capacidades diferentes, necesidades diferentes. Pero me gustaría antes que nada centrarnos y decirle desde qué lugar vos haces este tipo de análisis para que la gente también entienda un poquito esta perspectiva tuya. Bien. Desde que yo me formé en diseño humano, que es un sistema de conocimiento relacionado con los códigos que existen en nuestras células, esos códigos son como chip de información. Los recibimos de partículas subatómicas, esos códigos. Y toda esa información que se despliega en cada persona de una forma distinta, eso lo fui viendo en el tiempo. ¿Cómo lo relacionaba yo con educación? Estuve en diferentes cargos, tanto frente al aula como en equipos técnicos durante mucho tiempo, 34 años, y ahí pude ver lo que es el desconocimiento, qué produce el desconocimiento de cómo somos a nivel educativo. Entonces, ¿por qué produjo, digamos, esa reacción, llamémosle, cuando pido que se empiece a pensar y que no se quede solo en el pensamiento, sino que se pase a la acción en crear a nivel planetario, porque no es solo en Catamarca, que se vaya creando a nivel planetario instituciones educativas que se adapten a las características de los nuevos niños, que son niños mutantes. La mutación es un código que desde diseño humano se conoce cuál es el conjunto de procesos que vienen mutando hace cientos de años y van a seguir mutando hasta que ya no lo vamos a ver por nuestra generación, hasta que se muestren socialmente lo que se llama los nuevos seres. Esos sí van a ser los humanos. Nosotros todavía pertenecemos a la especie mamíferos. Por eso es que se necesita matar para vivir. Ellos no. Entonces, esas características que tienen esos niños mutantes no encajan en el sistema educativo actual, ni en escuelas comunes, ni en escuelas especiales, porque son características que, por ejemplo, tienen un sistema acústico ellos sumamente sensible. Para esta sociedad que tenemos llena de ruidos, de bocinazos y de gritos, ellos no encajan en esta energía, así como está actualmente la sociedad, y mucho menos en las escuelas, así como están ahora, porque tienen las mismas características. Entonces, eso hace que esa parte acústica, al ser tan sensible a todo lo que es ruido, ellos tiendan a aislarse porque necesitan mucho más silencio que nosotros. Necesitan silencio, no son comunicativos en general. Se comunican desde otra energía que para nosotros es impensable, porque no la tenemos nosotros exactamente. Entonces, esa conexión que existe entre ellos, que se reconocen entre ellos, hace que para la escuela actual sean chicos que no son sociables, así con esos rótulos, no son sociables, porque la escuela actualmente, como está creada, responde a las características de la sociedad actual. ¿Qué es lo que quiere? Que todos sean sociables, que todos hablen, que digan algo, que sean comunicativos. Esos son los patrones actuales que tenemos en la sociedad. Cuando estamos hablando de esto, hablas de niños mutantes, pero hablamos también de evolución. ¿Puede ser que haya, es un proceso superador? Sí.
Es una energía que está mutando, avanzando, cambiando. Por eso es que como código, siempre un cambio, cuando es profundo, lo primero que produce es temor, es el miedo a lo desconocido. ¿Cómo es que de pronto aparece esto? Claro, que no se sabe cómo relacionarse con esa situación. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza, ya por práctica, por hábito, a querer incorporarles los mismos patrones, los mismos parámetros conocidos ante lo desconocido y distinto. Entonces, ¿qué producen estas personas? Este proceso reacciona de una forma distinta según las edades biológicas. Por eso es que va mutando, se va mostrando distinto ese patrón, ese código, ese chip. Antes, por ejemplo, una edad aproximadamente entre 50 y 60 años, este mismo patrón es al que denominan bipolar. ¿Ve? Es un patrón que sube y baja permanentemente en la química que tiene, es un proceso emocional. Por eso es que sus emociones son así muy imprevistas. De lo bien que está tranquilo es cuando dicen salta la térmica, porque la química hizo un salto. Y las reacciones de esas personas en esas edades traen internaciones, traen estados depresivos, traen incluso el provocar y no se sabe qué encuentran en esa provocación, pueden herir. Cuando provocan es porque hieren a otro. Pero en todos estos casos, o en estos casos puntuales que estamos hablando de procesos, o sea, no son situaciones aisladas, eventos aislados, es la comunidad, la universalidad que se mueve en estos sentidos. Sí, es a nivel universal, que se va mostrando al mismo tiempo en todo el planeta. Entonces lo que vamos haciendo es observar cómo ese patrón se muestra ahora distinto de hace 10 años en personas que lo tienen, que ya tienen 10 años más. Por ejemplo, es el mismo patrón de todos esos casos que conocemos a nivel mundial a través de los medios de comunicación. Un adolescente, por ejemplo, de ser callado, tranquilo, o de no hablar nunca, estar siempre ahí como solitario en el aula. Un día se presenta con un arma y mata a no sé cuántos compañeros. Es el mismo patrón, nada más que en la forma que se mostró en una persona con otra edad. En cambio ahora en los niños ese patrón, al ir mutando, se va aquietando el patrón, se va aquietando la química. Por eso es que ahora son todos así, tranquilos, no quieren comunicarse porque no son comunicativos, les gusta estar solos, les influye muchísimo todo lo que es la parte acústica. Tienen incluso una conexión distinta con la alimentación. ¿Y has podido, Analía, hablar con papás, hablar con familia de estos chicos, saber si ellos tienen esta coincidencia también desde la práctica cotidiana, ¿no? Si esta es la misma percepción y la misma necesidad por sobre todas las cosas? Sí. Lo primero que hacen generalmente cuando se da el primer llamado, que los llamen a los padres, cuando ingresa al sistema educativo. Entonces, como lo empiezan a observar a ese niño que no habla, no es comunicativo, no se relaciona socialmente con los otros chicos, ¿ve? Entonces, lo primero que hacen es como que algo le pasa, ¿ve? Algo debe tener. Le piden a los padres que los hagan ver, algunos aceptan, tienen más flexibilidad hacia eso, otros ante el miedo, ante el temor, directamente niegan que puede hacer algo, que pueda tener algo. Y los que los hacen ver, generalmente, digamos, se relacionan con la medicina ortodoxa. Y desde la medicina ortodoxa empieza, digamos, la calificación
tienen síndrome de Asperger, son autistas, tienen todo lo que es el tema de la hiperactividad, déficit de atención, los empiezan a encuadrar en lo conoce exactamente. Los catalogan, los ponen en espacios cerraditos. Justamente. Entonces, ¿qué hacen esos padres? No saben si enviarlos a la escuela común, porque quedan excluidos de los parámetros que tiene una escuela común, de los horarios, de los contenidos y de todo lo que hace a la currícula de una institución, pero tampoco no encajan en una escuela especial, porque no tienen deficiencias, no tienen déficit. Es una característica propia de estos niños que no tiene que ver con que algo les falte, con una falla, desde lo biológico, desde lo neurológico, etc. Entonces, ¿qué sucede? Como son niños que cada vez se van a mostrar más, porque es un proceso que avanza por sí mismo, no es que alguien un buen día por decreto dice tal cosa. Entonces, como cada vez son más este tipo de niños los que vamos a ver, el sistema educativo en todos los países necesita sí o sí dar una cabida a estos niños, porque si no quedan sin educación. Pasa que se plantea desde esta interpretación, hasta cambiar, hablamos de cambio, de lo que eso cuesta, el concepto de normalidad. Es profundo. No sé qué tan preparados o cuánto puede llegar a demandar de tiempo adecuarnos a estas nuevas realidades. Ya de por sí, un sistema educativo como estructura que pertenece a un Estado, ya de por sí el Estado es burócrata. Entonces, para incorporar algo nuevo, necesitamos toda una gama de elementos. Necesitamos docentes formados en esa especialidad, porque es una especialidad. El docente común, llamémosle con la currícula común con la que se formó, no tiene los elementos para relacionarse con estos niños. Por lo tanto, necesitamos una carrera, llamémosle posgrado, maestría, el nombre que se le quiera dar, para que se formen con respecto a esta característica. Luego están justamente las instituciones. Tienen que ser instituciones distintas, no solo en cuanto a lo físico, sino en cuanto a todo el material didáctico que hay que tener previsto para este tipo de niños. Por ejemplo, estas criaturas tienen mucha afinidad con animales. Por eso es que está todo lo que tiene que ver las experiencias con delfines, con caballos, con los perritos, con alguna mascota. Y eso, la escuela no está preparada para eso. Es más, no entiende que haya un sector, por ejemplo, para que pueda tener ese tipo de práctica, de conexión con esa otra energía de ciertos animales. Entonces, luego viene la parte de la currícula, o sea, toda la organización de programas con sus contenidos, y recién la implementación. O sea que son en el tiempo muchos pasos que burocráticamente hay que cumplir. ¿Sabes qué pienso? Lo primero que me surge, porque he leído algunas opiniones tuyas en torno a la educación, a esto de terminar igualando, de hacer todo muy homogéneo, que terminamos bregando a veces por la inclusión, pero en una institución que los quiere doblegar más que incluir. Sí, es el clásico discurso que tenemos en muchas cosas. La diversidad es todavía un discurso, desde lo racional, como argumento. Pero en la práctica, en el accionar, todavía es homogeneizante. Se necesita uniformar. Entonces, ese chip que se tiene de la uniformidad va en contra, es todo un trabajo interno de cada persona, el ver, a ver por qué repito todos los días la misma frase, el mismo parámetro, la misma forma de ir por el camino por el que siempre se va. Y eso no tiene que ver con la diversidad, ni con la apertura a reconocer algo nuevo.
Todo lo que es mutación no es digamos, un cambio cualquiera. La mutación es un salto cuántico interno. Mientras no exista ese salto cuántico interno, hacia afuera no puedo cambiar algo. ¿Y cómo? A ver, porque me planteo, bueno, ¿con quién te vas a sentar dentro del sistema educativo para que estas cosas pasen, se puedan hacer? Porque debe ser muy difícil encontrar hoy interlocutores que puedan llegar a interpretar, no por subestimar, sino porque por allí no estamos preparados mentalmente, como tantos cambios nos cuestan, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se comienza a impulsar esta rueda? ¿Ya hay debate a nivel mundial? ¿Ya hay instancias de pensar en esto? Debates hay. El tema es que los conocimientos que se necesitan para este cambio no están en las instituciones. O sea que de una institución no surgen. ¿Qué significa eso? Todo lo que es el conocimiento escolarizado en cualquiera de los niveles, incluido el universitario, todavía no tiene incorporado este tipo de conocimientos. Entonces, ¿qué se hace? Lo niegan directamente, lo descalifican, lo subestiman. Por eso es que así a nivel mundial existen personas muy relevantes por los saberes, por lo que están haciendo, y son todos emprendimientos particulares, privados, que están formando al mismo tiempo a otras personas, pero esas personas no son, digamos así, como, llamémosle, como autoridades dentro de lo que es un gobierno en un sistema educativo. O sea que son, por ejemplo, Capra, que es un físico cuántico, que todos los que han estudiado carreras, ingeniería, etcétera, han estudiado con bibliografía de él. Hace varios años que Capra tuvo una experiencia. Estado, por ejemplo, contado por él mismo en seminarios que hice con él. Dice que estaba en la playa y que de pronto él vio así los átomos que los ve artificialmente en laboratorio. Los vio, creyó que se estaba volviendo loco. Y no es casual las frases que emplea, porque justo es un proceso que te puede llevar a la locura. Es un código que te puede llevar a la locura si es que quieres comprenderlo desde lo racional. A raíz de eso hace toda una formación en Oriente, en la India. Casi 10 años estuvo allí conociendo todo lo que es la filosofía oriental. Posterior a esa experiencia escribe el Tao de la física. Entonces, él llega, así en una forma muy simple, como lo digo, llega a comprobar que lo que crean ellos, los físicos, en forma artificial para poder ver un átomo, un quarks, en laboratorios, se lo hace desde otros estados. Meditación, silencio, etc. Bien, a raíz de eso, crea toda una fundación donde está formando y trabajando con escuelas, pero él desde afuera de las escuelas. Está formando a esa gente. Lo primero que vio fue justamente que tenía que ser trasladado a las escuelas. Y esto es justamente lo que, digamos, lo que tenemos en este momento con estas criaturas. No creo que vayan a ser desde adentro de una institución la propuesta. Van a ser desde afuera de personas que ya tienen incorporados otros conocimientos y que pueden ver la aplicación institucional. Bueno, y un poco para referenciar toda esta información, vos has trabajado mucho en en estudiar estos mecanismos. Sos licenciada en educación, pero aparte has dedicado al diseño humano. Contanos un poquito de qué se trata eso. Lo que yo me consultaba, me preguntaba es, ¿y desde el diseño humano has podido ver también, seguir esta evolución, este nacimiento de las mutaciones? Sí, desde diseño es más que interesante la información que aporta diseño, porque es aplicada a cualquier profesión, a cualquiera. Yo diría que es la base de todas las profesiones.
el conocer el funcionamiento de por qué alguien es un abogado, por qué alguien es un médico, un docente, un físico, un astrólogo. Estos procesos mutantes, ¿hacia qué van mutando? ¿Hacia dónde avanzan? Avanzan justamente a la mutación de lo que es el sistema emocional. Esto que tanto está ahora de todo lo que son las emociones, cómo se reacciona emocionalmente y por qué produjo tal reacción, tiene que ver justamente porque es la conciencia más nueva que tenemos en la humanidad. Por eso es que estamos ahí tratando prácticamente con un bebé. El sistema emocional es un bebé al que recién estamos conociendo. Entonces, este proceso de las mutaciones son pocos los procesos que van hacia la mutación, pero tienen que ver con la forma en que se van mostrando esos códigos para que vaya mutando, avanzando, cambiando hacia lo que van a ser estos nuevos seres que ya no van a pertenecer a la especie mamífero, como nosotros. Va a llegar un momento en que ellos se aparten totalmente de las personas que no reconozcan como sus pares, energéticamente por esos procesos. Es como que vamos a quedar, vista en la época de Cromañón, sí, toda la separación, así se va a producir dentro de unos cuantos años. Perdón por la brutalidad que voy a decir, pero parece el guión de una película de ciencia ficción. Me da esa perspectiva. Sí, sí. Es que es así, porque es algo que todavía no podemos imaginar cómo se va a dar, cómo los vamos a reconocer. Pero sí, mientras vamos aprendiendo a reconocer, son distintos procesos. Por ejemplo, este de los niños denominados autistas es uno de los procesos mutantes. Otro de los procesos es todo lo que se vino dando con respecto a los roles de género. Ese es otro de los procesos que está en mutación. El otro de los procesos tiene que ver con la sexualidad y la conformación de familias desde la sexualidad. Las leyes, ya tenemos leyes para el matrimonio igualitario, etc. Entonces, ¿qué sucede? Primero se da desde lo biológico y luego culturalmente se va viendo qué se hace para que eso se adapte a lo biológico. Por eso es que acá estos niños ya son portadores en su cuerpo de una mutación que los hace así, que los muestra así. Aislados, necesitan aislarse, no son comunicativos, les afecta muchísimo todos los ruidos, los excesos de estímulos. Entonces, la adaptación cultural, en todo sentido, tiene que ir acompañando a esas mutaciones biológicas. Bueno, Analia, qué tema apasionante, intrigante, qué mundo que se abre por allí a veces cuando uno quiere acercarse a conocer un poquito más de estos sistemas, de estos procesos de la evolución en definitiva de la especie humana, porque estás hablando de un salto cualitativo y cuantitativo y estás hablando de dejar de ser de una forma para transformarnos en otra. O sea, es mucha información, es valiosísima información y ojalá que estas cositas que se van sumando como debate sirvan para estos cambios que van a necesitar estas nuevas generaciones, ¿no? Te agradezco mucho por este rato. Yo creo con respecto a esta propuesta, que yo ya empecé a poner como propuesta en los diferentes ministerios de educación, toda persona que tenga algún hijo con estas características, yo creo que sería valiosísimo que ellos también puedan hacer hasta donde puedan, pero que accionen, que no se queden allí solamente en el cuestionamiento, en el miedo o en el temor porque no saben qué hacer con esa criatura. Empiecen a pedir a las autoridades, a quienes ellos consideran que tenga que ser, para que se accione desde el Estado y se vayan adaptando a nivel institucional propuestas, obras sociales, seguros de vida, etcétera, lo que ellos vayan sintiendo para responder a estos nuevos niños que no queden excluidos
del sistema. Sumo algo a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, te pueden ubicar a través del Facebook como Analía Jalil. Estás dando capacitaciones sobre diseño humano a través de las redes sociales, online, para gente de todo el mundo. La verdad que ahí se pueden encontrar con vos. Sí, con mucho gusto. Hay gente que siempre me vive consultando, no importa dónde se encuentren. Así sea una pequeña respuesta que ellos necesiten preguntar, pero capaz que esas pocas líneas que yo les puedo dar de respuesta les facilita, les clarifica justo lo que ellos necesitaban saber.